Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. La palabra del Señor dice así en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Pueden sentarse, mis hermanos. El mensaje está titulado: cuando todo parece imposible. Y en la ilustración que hemos utilizado como introducción, todos nos podemos haber retratado de distintas maneras, porque todos hemos pasado por situaciones, por vivencias, por experiencias que parecen imposibles de resolver, parecen imposibles de alguna manera de desaparecer de nuestras vidas. Los seres humanos, desde que nacemos, hemos luchado con una grave enfermedad. Con una enfermedad que nosotros no podemos resolverla porque no existe la solución al alcance del ser humano para poder sobrellevarla, ni menos eliminarla de nuestras vidas. Y ese es el pecado. La historia nos cuenta que un monje alemán, esa era posiblemente la gran lucha que tenía consigo mismo. Por más sacrificios religiosos que hacía, no podía salir de su tormento porque creía que no estaba honrando a Dios y que Dios demandaba más sacrificios de parte de él. Dice la historia que constantemente iba a confesar sus pecados al sacerdote principal. Y llegó un momento que tomaba tanto tiempo confesando sus pecados que sus compañeros decían: esto es un vago. Esa es la estrategia que está utilizando para no cumplir con las responsabilidades y las funciones que tiene en el convento. ¿De quién estoy hablando? De Martín Lutero.
Se flagelaba su cuerpo constantemente. Caminaba de rodillas grandes distancias sobre pedregales. Hacía muchos sacrificios. Era un sacerdote fiel a su orden eclesiástica. Pero en la búsqueda por la verdad, por la gracia de Dios, Martín Lutero llegó a Roma, al libro escrito por Pablo, dirigido a la iglesia de Roma. Y allí se encontró con un versículo, mi hermano, que lo dejó consternado. Mientras leía el libro de Romanos una y otra vez, un buen día fue iluminado por el poder del Espíritu Santo. Al llegar al capítulo 1, versículo 17 de Romanos, se encontró con esta gran verdad. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice la historia de Martín Lutero que cuando él llegó a ese versículo, el Espíritu Santo lo tocó de una forma que en los próximos días solamente lo que venía a su mente era que Dios había hecho todo posible y que los sacrificios que él estaba haciendo en su naturaleza humana, en su propia fuerza, de nada valían para el Señor que él tanto amaba. Es como si descorriera un velo en la mente de Martín Lutero. Cristo llegó a la vida de Martín Lutero a través de la palabra escrita por hombres inspirados por Dios. Y con esto yo quiero que usted entienda que el pasaje que hemos leído, el actor principal no es el paralítico, y ya mismo vamos a explicar esos versículos. No fueron sus amigos. El personaje principal no fueron los fariseos y los escribas. El personaje principal es Cristo. Cristo, mi hermano. Y usted viene a la iglesia y viene a escuchar, y viene a este lugar de reunión llamado templo, y usted viene a escuchar palabras de vida que toquen su corazón, que lo hagan reflexionar y que usted pueda tener posiblemente contestación a ciertas interrogantes que usted tiene en la vida. Y usted ha llegado a este lugar no porque usted se propuso desde hace tiempo visitar este lugar, sino porque usted tiene una cita en esta mañana divina con el Señor. Y los hermanos creyentes aquí saben que el que convoca a la iglesia a reunirse es el Señor. Por lo tanto, en los próximos minutos he orado al Señor. Hemos orado varios hermanos esta mañana para que el Espíritu Santo en su soberanía y en su gracia se les revele a través de la palabra del Señor. Y que usted no salga de este lugar de la misma manera que usted ha entrado. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Cristo. Meramente este servidor es un instrumento del Señor. Mi hermano, la fe, como lo cantamos ahorita, es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y la fe es el centro de la vida cristiana. Todos necesitamos la fe para creer que Dios existe. Porque la palabra del Señor nos dice que sin fe
es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que nosotros podamos creer como creyentes que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Y cuáles de ellos? Todos han sido perdonados. Y hay millones de personas que caminan por el mundo cargando con ese peso de todo lo que han hecho, de lo que no han hecho, de lo terrible que han sido, de lo bueno que han sido, pero todo eso muchas veces es una carga que tenemos sobre nosotros, que cada día nos sentimos más insatisfechos con lo que hemos hecho en la vida. Y el que estudia y obtiene un bachillerato, quiere tener una maestría, y eso no está mal. Quiere seguir estudiando el doctorado, quiere hacer muchísimas especialidades, está 20 años estudiando, pero sin Cristo todo es perdido. Yo prefiero no enviar a mis hijas a Harvard con tal de que estén apegadas a la palabra del Señor. Porque la mejor herencia que le podemos dar los padres a nuestros hijos es el temor a Jehová. Hermano, la historia de hoy es significativa. Jesús está predicando, Jesús está enseñando la palabra del Padre. Quiero que recuerden que Jesús en su carácter humano sigue siendo Dios. Y tenía la necesidad de orar al Padre, buscando dependencia del Padre. Pero a la misma vez Jesús compartía la palabra de Dios y hacía también historia y dejaba un legado hermoso, que es el legado del Nuevo Testamento. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. En ese momento en que Jesús está enseñando, se da la primera confrontación con los religiosos. Este es el primer evento donde Jesús confronta a los religiosos. Jesús estaba sanando enfermos. Jesús estaba definitivamente obrando en contra del maligno, porque reprendía al maligno y demonios salían de las personas. Jesús había hecho todo tipo de milagros. Y dice la palabra del Señor, antes del versículo 5, que la gente escuchaba la palabra y se maravillaba de la enseñanza de Jesucristo. No había hombre que ellos habían escuchado que hablara tan poderosamente con la autoridad que tenía Jesús. Y eso es lo que vemos a Jesús haciendo en este pasaje. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas, escuche bien, de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y esta última parte de este versículo es sumamente importante. Y el poder del Señor estaba con él, con Jesús. Ahora, ¿por qué usted cree que estaban los fariseos y que estaban los escribas allí? Esos son los máximos representantes de la religión hebrea. Los fariseos creían en las obras. Habían proclamado y habían prostituido la ley de Moisés con más de 364 costumbres y preceptos humanos. Se habían desviado de la ley y lo que enseñaban y exigían al pueblo eran simplemente sus preceptos y no lo que realmente Moisés decía en la ley. Se lo muestro rapidito. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu energía, con toda tu alma
¿Y cuál era el primer mandamiento que ellos violaban? Precisamente eso. Así que aquí tenemos a los hipócritas. Aquí tenemos a los religiosos de aquel entonces. Y quiero recordarle a la iglesia y a los que están de visita, ilustrarlos históricamente en la historia bíblica, que Jesús fue entregado para crucifixión, no por los romanos, sino por el oficialismo religioso, por aquellas personas que estaban allí, que habían venido de todos los lugares para escuchar la enseñanza de Jesús, no con la intención de creer en Jesús, no con la intención de analizar objetivamente e imparcialmente la enseñanza de Jesús, sino lo que venían era a ver si Jesús cumplía las costumbres de ellos. Porque Jesús no venía a violar la ley, nunca la violó. El único que podía cumplir la ley de Moisés era Jesús, y lo hizo. Es que, observen, Jesús conoce el corazón de ellos en su omnisciencia. Al verlo, Jesús sabía lo que habían venido. Y en ese momento, Jesús iba a mostrarle a ellos y a mostrarle a toda la multitud que estaba allí, que Él no solamente podía perdonar pecados, que no solamente podía sanar, sino que podía transformar permanentemente la vida de una persona. Porque Jesús vino a buscar, dice la palabra del Señor, a todo lo que se había perdido. Hermano, el primer tema que vamos a ver esta mañana es la incapacidad del paralítico. Vamos a hablar un poquito del paralítico. Vamos a hablar un poquito de los amigos, ya que estamos cerca, y del mes de la amistad. Mire lo que dice el versículo 18. Y sucedió que unos hombres, que eran 4, Marcos así lo establece. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Los escribas y los fariseos cavilando cómo podían hacerle una encerrona a Jesús. Y de momento, usted ve que aquella multitud se queda asombrada, porque de alguna manera aquellos 4 hombres descubrieron el techo, hicieron un hueco por el techo, y usted ve, imagínenselo, usted ver esa camilla bajando lentamente y quedar justamente frente a Jesús. Jesús da pausa a su enseñanza. Jesús no estaba asombrado. Él sabía que eso iba a ocurrir en su soberanía. Pero los que estaban allí sí comenzaron a preguntar y posiblemente a decir, pero qué atrevimiento. Porque el interrumpir la enseñanza de un rabí, de un maestro en la cultura hebrea, eso era, mi hermano, pecado mayor. No se permitía y se castigaba fuertemente a que de alguna manera interrumpiera una enseñanza de un rabí. Quiero que vean lo siguiente. Posiblemente aquella multitud se preguntó, qué atrevimiento de estos hombres. Interrumpir a un rabí. Que la gente venía para escuchar y ver a aquel maestro. Le dije del inicio que la fama de Jesús se había extendido por toda la comarca, por todas las aldeas, y que habían venido personas de lugares distantes a Capernaum, porque este suceso ocurre en Capernaum. Jesús interrumpe su enseñanza. Mira al hombre paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Observen, este paralítico no tenía la capacidad para él trasladarse a aquel lugar. Recuerden la introducción.
No tenía esa capacidad. Estaba paralítico. De hecho, en la interpretación de los estudiosos de este pasaje dicen que posiblemente estaba totalmente paralizado. Y al decir que estaba en una camilla, automáticamente podemos, ¿verdad?, coincidir con los investigadores, con los historiadores bíblicos. Lo otro que quiero que vean es que aquel hombre tenía una condición de salud que lo incapacitaba totalmente. Pero ocurrió un milagro en la vida de aquel paralítico. ¿Quién llevó a ese paralítico a ese lugar? La Biblia en todos los evangelios dice que eran unos amigos, que eran personas cercanas al paralítico, que eran personas que se compadecieron del dolor de aquel paralítico. ¿Qué nos hace un buen amigo por una persona que ama? Mi hermano, aquellos amigos no se preocuparon por quién iba a pagar el techo restaurado. Aquellos amigos no se preocuparon por el qué dirán. Aquellos amigos, lo único que se preocupaban era por su amigo que se estaba consumiendo físicamente en un lecho, sin tener esperanza alguna. Posiblemente para aquel paralítico lo que le estaba ocurriendo era algo imposible. Y le parecía que todo era imposible para él. Y ocurrió que llegó al lugar donde tenía que llegar. Y algo que yo quiero que ustedes observen, hermano, en este pasaje, es que ninguno de los 5 hombres habla. Ninguno de los 5 hombres. De hecho, yo luché con el tema. Y uno de los temas era ese, los hombres que nunca hablaron. Porque no hablaron, en ninguno de los evangelios dice que alguno de esos hombres le pidiera piedad al Señor por el paralítico. Pero qué bueno, qué grande es el Señor, que nos muestra su amor a través de nuestro amigo. Cada vez que usted llegue a compartir con su hermano cristiano, con su vecino, véalo como un amigo. Le decía yo a los caballeros este miércoles que nosotros teníamos que ver a nuestros vecinos como un amigo que necesita del Señor si no es convertido. Pero ¿cómo puede creer que Dios es Salvador, que Dios es Señor, si no lo ve a través de usted? Estamos en una sociedad y vivimos en una sociedad cada día más impersonal, donde las personas posiblemente hemos llegado al extremo de que no queremos hablar con nuestros vecinos. Y que cuando sentimos que el vecino abre el portón de su casa y nosotros estamos visibles, nos tratamos de esconder para no saludarlo. Pueden levantar las manos. Yo creo que todos hemos tenido algo de eso en algún momento en la vida. Y no me venga a excusarse diciendo, es que tenía prisa, es que, mire, un saludo a la distancia, vecino, Dios te bendiga. Eso es suficiente. ¿O cómo estás hoy? Es suficiente. Si con algo luchamos los cristianos para evangelizar, es precisamente por el temor al hombre. Porque no nos atrevemos. La cultura nos ha ido absorbiendo en nuestro propio quehacer diario. He conocido de hermanos que me han dicho, viví tantos años en Nueva York, en el mismo edificio, en el mismo apartamento,
y no conocí nunca a los vecinos. Solamente un hi en el ascensor. Mi hermano, eso no fue lo que hicieron aquellos 4 amigos. Aquellos 4 amigos, viendo la necesidad de aquel paralítico, no pensaron en la distancia, no pensaron en la multitud que iba a haber en ese lugar, no pensaron posiblemente, no iban pensando en cómo llevar a ese paralítico al frente, a la presencia de Jesús. Y al llegar allí y a ver aquellas multitudes, que eso lo describe Lucas, no podían llegar ni a la puerta donde estaba Jesús enseñando. Qué atrevido. Subieron al tejado, descubrieron el tejado y bajaron a su amigo hasta que lo pusieron delante de la presencia del Señor. Ora por tu vecino, ora por tu amigo, porque cada vez que tú vas a la presencia del Señor y oras por tu amigo, y ora por tu vecino, y ora por tu compañero de trabajo, tú lo estás poniendo en la presencia del Señor. Dios te está utilizando como instrumento para su gloria. La obra la hace el Señor. Y si Dios le place en su soberanía hacerlo, mi hermano, glorifícate en el Señor, porque Dios te utilizó como instrumento para su gloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Así que reconoce y agradécele al Señor por eso. Mi hermano, la incapacidad del paralítico estaba cimentada primeramente en que era un pecador. No que estaba paralítico. Y para los hebreos, desde Isaías, desde la enseñanza de Isaías, el tener una enfermedad como esa era sinónimo de que esa enfermedad le había venido puesta por el mismo Dios, provocada por el mismo Dios, por causa de su pecado. Porque los hebreos ataban una cosa con la otra. Veían enfermos como el paralítico, como los leprosos, como que esa persona tenía que haber pecado mucho en su vida. Hacían inmediatamente esa conexión. Pero eso no era necesariamente así. Lo primero que Jesús hizo fue decirle: tus pecados te son perdonados. ¿Qué era más fácil decir? ¿Yo te voy a sanar? Sí, era lo más fácil. Jesús podía sanar inmediatamente a aquella persona que estaba en el lecho sufriendo. Jesús lo podía hacer. ¿Sabe por qué? Eso no iba a ser tan trascendente para los hebreos, porque entre los hebreos se levantaban hombres que llamaban magos, que a través del engaño podían sanar a una persona. Así que realmente la multitud que estaba allí, posiblemente el que Jesús le dijera inmediatamente: levántate y camina y vete. Eso parece como una película de Hollywood. Eso sí nos hubiese gustado a nosotros también. De hecho, eso fue lo que hizo Herodes. Félix, pedirle a Jesús que hiciera milagros, porque si él hacía milagros, ellos iban a creer en él. Porque es que a nosotros nos gusta ver estas cosas espectaculares. Los seres humanos perdemos de vista qué es lo más importante y cuál es el fundamento. Y los cristianos muchas veces caemos en eso. El culto estuvo tan maravilloso que se me pararon los pelos. ¿Y de cuándo acá la Biblia dice que un culto está bueno simplemente porque a mí se me paran los pelos? El culto está bueno cuando se predica la palabra del Señor.
El culto está bueno cuando se canta la palabra del Señor. El culto está bueno cuando nos postramos delante de la presencia del Rey. El culto está bueno cuando el Espíritu Santo coge mi corazón, lo compunge y me enseña que yo tengo que arreglar en mi vida. Si en esta mañana Dios te está mostrando a través de su Espíritu Santo que tú tienes que arreglar cosas en tu vida para agradar más al Señor, hazlo, propóntelo, ve al Señor, busca la ayuda del Señor y el Señor hará en tu vida lo que Él tiene que hacer para glorificarse a través de ti. Usted sabe que siempre que termina un año, la gente hace múltiples de resoluciones. Que si voy a rebajar, que si voy a estudiar más, que si tengo que echar unas libritas, que si tengo que cambiar el carro. ¿Cuántas cumple? ¿O cuántas cumplió al 31 de diciembre? Hermano, esto no es asunto de yo hacer mi lista. Esto no es asunto de yo hacer mi agenda. Esto es asunto de ir antes que comience el nuevo año y decirle, Señor, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Muchas veces en nuestras oraciones, si el Señor nos pusiera un rewind, pusiera nuestra memoria en retroceso, veríamos que durante todo el año le estuvimos pidiendo al Señor cosas para nosotros. Eso no es malo. El problema es que siempre pedimos cosas para nosotros y nos olvidamos de pedirle al Señor lo que realmente nosotros necesitamos. La presencia de Dios en nuestra vida. Que podamos seguir creciendo como cristianos. Que amemos su palabra. Que amemos estar delante de su presencia, mi hermano. ¿Saben? Que aquel paralítico no pronunció una palabra, como ya le dije. Jesús no le preguntó a aquel paralítico, oye, ¿cuántas buenas obras tú has hecho todos los años que has vivido? Jesús no le preguntó, ni inclusive, ¿crees tú en que lo que yo estoy enseñando es la verdad? ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque Jesús escudriñó el corazón inmediatamente de aquel paralítico. Y Jesús inmediatamente lo liberó de la esclavitud del pecado. Sus pecados se son perdonados. Porque ese era el problema mayor que tenía aquel paralítico. No su incapacidad física. El problema mayor que tenía es que sin Cristo iba a ir directo al infierno. Yo quiero decir algo de Amarillo. Escuche bien. Cuando Marili llegó a esta iglesia, hace 2 años, lo primero que me dijo un día, Doctor, a mí me quita el sueño pensando que haya mucha gente en la iglesia levantando las manos al cielo, haciendo papel de cristiano, hablando como dice el pastor Gil, cristianés, pero que no sean salvos, que no tengan un compromiso por el Señor. Aquella conversación con Ana Marili me llevó a mí a doblar rodillas por ella y por la iglesia. Porque usted puede estar sentado en esta mañana aquí. Y escuche bien, se lo digo con toda sensibilidad y con todo amor, porque es la responsabilidad de un pastor. El pastor que ama a sus ovejas, su vida da por las ovejas. Cuando todo parece imposible. ¿Tú crees que tu salvación, tú crees que el llamado que Dios te ha hecho es para atesorarlo solamente y guardarlo para mí? ¿Estás claramente convencido de que tú amas al Señor?
¿Estás convencido de que tú quieres trabajar para el reino? Una pregunta simplemente que hago para continuar con el mensaje. Aquel paralítico no necesitaba hablar. Jesús conocía tu corazón. Jesús conoce tu corazón. Antes que la palabra salga de nuestra boca, ya el Señor conoce tus pensamientos y tus necesidades. El segundo tema que quiero desarrollar es la obra de Cristo. Que usted vea no solamente la incapacidad de aquel paralítico para salir de su problema, sino que usted vea ahora la obra de Cristo en la vida de ese paralítico. Mi hermano, vayamos a los versículos 20 al 23. Mire lo que dice la Escritura. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, observen la obra ahora del enemigo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Se dan cuenta? Que lo fundamental de este pasaje no es la enfermedad del paralítico. El fundamento de este pasaje bíblico es el enfrentamiento de la verdad con la mentira. Aquellos religiosos estaban allí para sembrar dudas en el pueblo. Aquellos religiosos estaban allí con una agenda. Jesús tenía su agenda, pero aquellos religiosos también tenían la suya y querían obstaculizar la obra de Cristo. Por eso les dolió que lo primero que Jesús le dijera a aquel hombre: tus pecados te son perdonados, porque la ley hebrea decía que el único que podía perdonar pecados era Dios Padre, y eso es cierto. Pero sus mentes estaban totalmente tenebrecidas. No podían ver que estaban delante de la presencia del mismo Dios. Cuando vamos a la palabra del Señor, nosotros vamos a encontrar que ya desde el Viejo Testamento se había establecido que iba a llegar un día, un Mesías, que iba a sanar, pero que su misión más importante era llevar a las personas a la misma presencia del Señor. Mi hermano, realmente, ¿qué era lo más importante que había que enseñar por parte de Jesús ese día? Que había la forma de salir de la esclavitud del pecado. Jesús vino a predicar. Jesús vino a enseñar. De hecho, Jesús en más de una ocasión dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la enseñanza fundamental. Él había venido para proclamar las buenas nuevas de salvación, para volver a reconciliar al hombre pecador con el Padre a través de Cristo. Pero aquellos religiosos conocían la ley, conocían que iba a venir un Mesías, pero no pudieron ver que el Mesías estaba delante de ellos. Jesús inmediatamente le contesta de la siguiente manera a aquellos religiosos. Jesús entonces, versículo 22, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué ustedes piensan? ¿Qué están pensando? Porque Cristo no rehúye las confrontaciones. ¿Escuchen lo que le estoy diciendo?
la confrontación no fue creada realmente por los fariseos y los escribas. Es que Jesús, conociendo el corazón de ellos, no iba a dejar pasar la ocasión de darle la enseñanza correcta de la ley al pueblo. No eran las costumbres de los fariseos y de los escribas que Dios quería que el pueblo escuchara. Él vino a proclamar la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Eso era lo que él vino a predicar. Por muchos siglos, el pueblo hebreo había sido engañado por aquellos religiosos. Y Jesús los venía a desenmascarar en ese momento. Por lo tanto, la autoridad de Cristo, mi hermano, para perdonar los pecados. Eso es lo que Jesús está estableciendo ahí. Yo tengo el poder para perdonar pecados. Y yo tengo el poder también para sanar. Hubiese sido bien fácil, como yo le dije ahorita, Jesús decir, yo tengo poder para perdonar pecados. Y la gente se iba a ir de allí posiblemente confundida, pero tranquila. Y si hubiese dado lo que dicen en este pasaje los escribas, si él dice que perdona pecados, es un impostor. Por eso se dice que es una blasfemia. No es hijo de Dios nada. El pueblo hebreo también había vivido la experiencia de tener otros impostores. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver la obra del maligno de Satanás en la vida de una persona que creyó. ¿Cuántos recuerdan a Simón el mago? Dice la palabra que Simón creyó con otros, se bautizó. Pero ¿cuál había sido su ocupación durante todo ese tiempo? Engañar a la gente. Y aún después de que la palabra de Dios dice que él creyó y se bautizó, cuando Juan y Pedro vienen a visitar a los nuevos creyentes, ellos querían comprar el poder que tenían Juan y Pedro con dinero. Y Pedro le dice que perezcas tú y tu dinero por lo que tú me has dicho. Porque el poder de Dios, mi hermano, no se vende, no lo puede producir el hombre, solamente lo puede producir aquella persona que ha sido lavado por la sangre del Cordero y que tiene el Espíritu. Mi hermano, eso era lo que Jesús le quería enseñar al pueblo. No tan solo tengo poder para perdonar, sino que le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. El hombre que nunca habló recibió el mejor regalo que se puede recibir. Sus pecados le fueron perdonados y obtuvo la sanidad. Porque cuando Dios hace algo en tu vida y en la mía, Dios la hace completa. Dios no es un Dios que trabaja a medias. Dios es un buen alfarero. No que pone parchos en nuestra vida. Dios nos destruye, nos quebranta para hacernos nuevos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la autoridad y ese es el poder de nuestro Dios. Mi hermano, vamos al tercer tema de este mensaje. El primer tema, la incapacidad del paralítico. El segundo tema, la obra de Cristo. Y ahora vamos a hablar un poquito de la excelsa autoridad de Cristo. Mi hermano, algo maravilloso que yo veo en este pasaje es que Jesús no tuvo que hacer alarde de todo el poder que él tenía. Simplemente perdonó pecados y levantó del lecho a un enfermo. Vamos a los versículos 24 al 26 para desarrollar este último tema. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa.
Esperaron mucho tiempo para ver eso. Y dice que al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vean la fe de ese paralítico. Solamente escuchó que Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete. Y al instante, aquel paralítico obedeció la palabra que se le había pronunciado y hizo tal y como lo había dicho Jesús. ¿Ustedes ven la fe? Porque aquel paralítico de momento pudo haber tambaleado su pensamiento y decir: si me levanto me voy a caer. Dice que al instante aquel hombre inmediatamente creyó en las palabras que Jesús le había dicho y creyó en aquella persona que se lo había dicho, y al instante aquel hombre fue salvo y fue sanado por la gloria de Dios. Dice Lucas que aquel hombre se levantó. ¿Y qué pasó con la multitud? Llenos de asombro, llenos de temor, decían: hoy hemos visto algo maravilloso, algo que nunca habíamos visto. ¿De quiénes estaban hablando? De los fariseos y de los escribas. Entienda usted esto último, para que de aquí en adelante, cuando usted lea los evangelios, específicamente este evento, ustedes entiendan que una vez más los fariseos y los escribas se pusieron de acuerdo para acabar con la vida de aquel hombre que proclamaba una palabra de autoridad y poder. Mi hermano, iglesia, escucha bien lo que tengo que compartir contigo. Este relato es impactante, como lo tenemos en la palabra del Señor. Muchas historias como esta. Pero lo más importante de este pasaje es lo que yo le dije en el introducción. El actor principal no es el paralítico. El actor principal no es, o no son los amigos. No son los fariseos y los escribas, no es la multitud que estaba allí. El actor principal es Cristo. El poder de Cristo. El nombre de Dios se ha glorificado en medio nuestro. Bien. Que usted y yo podamos ir delante de la presencia del Señor, reconociendo quiénes somos y quién es nuestro Dios. Que en esta mañana ha podido ver con claridad quién es el Cristo que nosotros le servimos, que el Espíritu Santo siga ministrando a tu vida. Hay cosas que al ser humano lo estremecen. Hay cosas que necesitamos creer solamente por fe. Hay cosas que la Biblia nos dice, en otras guarda silencio. Porque si el Señor nos dijera y nos abriera toda la verdad, nosotros no podríamos ver esa verdad, porque somos incapaces de ver. En esta mañana tú has llegado aquí y tú has podido percibir por la obra del Espíritu Santo que tú eres pecador, que por ti solo tú no puedes hacer nada para salvarte. Yo quiero decir que ha llegado a mí. Aquel hombre entendía que todo parecía imposible. No contaba con el poder de Dios en sus amigos para que él pudiera llegar hasta aquel lugar. Jesús sabe lo que nos parece imposible. En esta mañana estás en una encerrona. En esta mañana, el que me escucha a través de los medios, entiende que ya no hay sentido
para seguir viviendo, para seguir luchando. Yo te digo que en Cristo Jesús hay poder. Y la Escritura dice que para el que cree en Cristo, nada es imposible. Él vino para salvarte. Él fue el que te buscó. Cuando tú y yo no pensábamos en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, tu nombre estaba escrito en el corazón del Padre. Por eso envió al mundo lo más que él amaba. A su Hijo único lo envió al mundo. Y sabe que eso fue una humillación para Jesús. Dejar su trono y bajar al mundo. Lo hizo porque te ama. Lo hizo por mí porque me ama. Y lo grande de todo esto, mire, es que el Dios que yo conozco, el Dios de la Escritura, es maravilloso. Porque inclusive cuando tú dices que tú amas al Señor, esas palabras las produce el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es algo maravilloso. Cuando tú eres infiel, Él sigue siendo fiel. Dice la palabra de Dios. Cuando estamos a solas con nosotros mismos, ahí es donde se demuestra realmente eso. Pero en el lecho de nuestra casa, el Señor sabe quién tú eres y quién yo. Que nuestra identidad esté cimentada en Cristo Jesús. Que no nos preocupe el qué dirán. Que solamente recordemos que somos pecadores. Y sin Cristo estamos perdidos. Aquel hombre, por la enfermedad incurable, recibió una llamada de la oficina del médico, dándole la fecha de la cita y diciéndole cuando llegó: no se preocupe, su deuda ha sido pagada. Eso es lo que hace Cristo. Y eso es lo que hizo Cristo por el creyente. Saldó esa deuda que tú tenías con el Padre. La ira de Dios iba a derramar sobre cada uno. Pero todos los días Él está intercediendo por nosotros delante de la presencia de su Padre, diciéndole: Señor, yo di mi vida por esta persona. No vas a llegar a la eternidad, no vas a llegar ante la presencia del Señor por tu esfuerzo, por lo bueno que tú has sido, porque solamente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través. Martín Lutero comprendió esa verdad y lo hizo libre de todo sacrificio que él hacía, de toda obra humana que él hacía. Martín Lutero fue salvo por la gracia de Dios. Que en esta mañana el Espíritu Santo te lleve a chocar con tu realidad para que puedas ver que solamente Él te puede salvar. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que dice la palabra. La palabra del Señor es fiel y es verdadera. Todo se va a cumplir. De etapa a etapa, la Biblia te habla de eso. Inclina tú por eso y vamos a orar. Gracias. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día a través de tu palabra. Señor, aquel paralítico pensó que para él todo estaba perdido, que todo era imposible, pero no sabía que ya tú habías preparado un plan
para que todos allí vieran la gloria, el poder, la autoridad que tú tienes, no solamente sobre la enfermedad, sino más importante, sobre el pecado. Señor, te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo ministre a cada uno a las visitas que hay en esta mañana. Que tú te reveles como realmente tú eres, Dios de amor. Un Dios que perdona, pero un Dios que es justo y un Dios que está airado en contra de todo aquel que te da la espalda. Señor, gracias, porque tú nos dices el único remedio que podías librarnos de la muerte eterna. Y es Cristo. Se ha presentado a Cristo como la única solución. Oh Dios mío, que seas tú llevando tu palabra al corazón, lo más íntimo del ser humano, y que puedan comprender que la sanidad y la salud espiritual está en ti. Gracias. Te adoramos y bendecimos en esta mañana siempre. Amén. Mi hermano,